Creo que si estamos todos listos, eh, podemos ir comenzando. Am, sobre todo si los ponentes están listos y os parece bien, porque para eso sois los protagonistas de la noche. Bueno, imagino que irá entrando más gente y a medida que entren ya les dejamos entrar, pero de momento vayamos haciendo. Nada, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Realmente estamos desbordados por la cantidad de gente que estamos teniendo aquí, a pesar de el esfuerzo especial que ha requerido organizar SEFER este año. Y bueno, hemos visto que a pesar de que haberlo anunciado hace poco, ahora mismo tenemos casi 40 personas aquí presentes, así que lo primero que quiero decir es dar las gracias a todos por estar aquí presente. También quiero, como en la sesión anterior y como en cada sesión, agradecer a toda la gente que ha sido voluntaria, a toda la gente que se ha prestado de manera completamente generosa a hablar y a moderar, y en este caso particularmente tanto a Ana, a Valentina y a Edgardo, que en breves los conoceréis mejor. También quiero agradecer, por supuesto, el apoyo de todas las entidades que nos han patrocinado y han ayudado a que este evento sea posible, tanto el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Schusterman, el Club Editor, l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel y la Facultad de Hebreo de la Universidad de Barcelona. Y nuevamente dar las gracias a nuestra gran coordinadora, Para Sokolovich, que nuevamente está aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Y también quiero extender las gracias a todas aquellas personas que permiten que desde nuestra organización de Mosaica podamos hacer nuestra labor. Para aquellas personas que no nos conozcáis, Mosaica es una pequeña, pero cada vez menos pequeña, organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y a la visibilización de la cultura judía en todas sus variantes en Barcelona y en sus alrededores, o como nos gusta decir, con los pies en Barcelona y la cabeza en el mundo. A lo largo del tiempo, como decía, empezamos muy pequeño, pero hemos ido creciendo y hemos llegado a crear una comunidad de gente que nos sigue, que nos apoya, y a la cual realmente debemos nuestra existencia y a la cual cada vez queremos debernos más. Así que, bueno, para aquellos que no nos conozcáis, si os gusta lo que veis aquí, a pesar de que es todo digital y no podéis disfrutar de nuestra sede Casa Dret, que ojalá que pronto. Pero si os gusta lo que hacemos aquí, pues os invitamos a que nos sigáis en las redes, os apuntáis a nuestro boletín semanal, o a veces más que semanal, y a que os intereséis por los eventos que hacemos y a que nos prestéis vuestro apoyo. En breve pondré unos enlaces en el chat para que cualquiera que esté interesado en nuestra labor pueda visitarlo. Y nada, no voy a decir mucho más, solo antes de empezar, un par de cosas así digamos, técnicas. Vamos a pedir que durante la sesión mantengáis vuestros micrófonos apagados. Os invitamos a hacer preguntas. En cuanto al formato de las preguntas, normalmente hacemos que a medida que os vayan saliendo, las podéis ir escribiendo en el chat y luego yo mismo las transmitiré a los ponentes. Eso sí, no sé, porque antes estábamos hablando que igual lo queríamos variar un poco. ¿Queremos atrevernos o lo dejamos como hacemos siempre? Eso al final es decisión de los ponentes, así que
¿O hacemos como siempre? Sí, sí. También. Vale, perfecto. Pues entonces, eso, os voy a pedir que mantengáis el micrófono en silencio, cualquier pregunta que tengáis, y os invitamos y realmente os pedimos que cualquier pregunta que tengáis no seáis tímidos y la escribáis, y yo mismo la transmitiré a los ponentes. Así que, nada, dicho esto, voy a introducir a la moderadora de esta sesión. Ana Bejarano, a la que conozco desde hace ya, diría, 6 años quizás, una cosa así. Es profesora de lengua y de literatura hebreas en la Universidad de Barcelona. Su campo de investigación gira en torno a la construcción de identidades literarias contemporáneas y de género. Ha traducido más de 50 obras de autores israelíes como Abe Yoshua, David Grossman, S. Ishar, Edgar Keret, Sruya Shalev, Ronit Matalon, Nir Baram, entre otros. Ha sido galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Traducción de 2016 por su versión al español de la novela Gran Cabaret de David Grossman. Ana es, otra cosa que no he dicho, es una colaboradora desde hace mucho tiempo en Sefer y colabora con Mosaica desde ni sé yo cuándo. Ha sido siempre un gran apoyo para nosotros y es un enorme placer poder contar con ella en una nueva edición. Así que un fuerte aplauso para Ana, en la medida de lo virtualmente posible. Y con eso nada, te paso la palabra. Muchas gracias, Ana. Gracias por la presentación, Marcel. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy con nosotros en estos tiempos difíciles. La verdad es que yo ya era una fan de Zoom y de todas estas plataformas y veo que es una manera de no ceder a la realidad y de poder seguir funcionando como si el mundo fuera el de antes, relativamente algo parecido. Pues voy a presentar a los dos ponentes brevemente. Primero a Valentina Litvan. Es nacida en Barcelona, estudió filología hispánica en la Universidad de Barcelona y es doctora por la Universidad Paris 8 y reside en Francia en estos momentos, donde es profesora titular, bueno, ya hace unos años, es profesora titular de lengua y literatura hispánicas en la Universidad de Lorena, en Metz, desde 2010. En sus trabajos más recientes analiza la expresión de la judeidad en la literatura latinoamericana contemporánea y ha publicado artículos, entre otros, sobre Clarice Lispector, Juan Gelman, Tamara Kamenzain, y bueno, ya ha publicado en volúmenes colectivos. Bueno, su currículum es mucho más largo, pero aquí lo dejo de momento. El segundo ponente es Edgardo Dobry, que es, yo creo que ante todo poeta, porque a mí me encanta su poesía personalmente. Es profesor de literatura hispanoamericana y teoría de la literatura en la Universidad de Barcelona. Como digo, es poeta y entonces ha escrito varios libros de poesía y diversos ensayos. Colabora con varios suplementos literarios como Babelia, Eñe y otros, y es ensayista, traductor y crítico literario. Van a hacer una breve exposición y luego haremos un diálogo, bueno, lo harán ellos y intervendremos, como ha dicho Marcelo Udina, quien quiera hacer comentarios en el chat y yo misma quizá también les planteé unas preguntas. Pues le doy la palabra a Edgardo Dobry. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana. Un lujo de presentadora para nosotros. Ana, además, como creo se mostrará a lo largo de esta actividad, ha sido cómplice también de Valentina y mío en alguna de las debates, de las jornadas que hemos organizado en torno al asunto que hoy nos ocupa. Personalmente estoy muy feliz de participar en esta serie de actividades
Para mí el hecho de que exista Mosaica y de que exista Casa Dret es realmente un gran acontecimiento, porque creo que en Barcelona hacía falta un lugar de encuentro en torno a cuestiones de cultura judía, y por otra parte para los que no están en Barcelona, para los que no necesariamente los conozcan también, Casa Dret ha significado el reconocimiento, la reivindicación, la revalorización del viejísimo barrio judío de Barcelona, que ahora, gracias a Casa Dret y a las actividades que allí se hacen, ha recuperado una parte importante de su pasado y de su identidad que como todas las juderías de Europa, había estado durante muchos años escondida, sepultada, ¿no? Bueno, el objeto de esta mesa, de esta actividad dentro del Festival Sefer, es explicarles algunas investigaciones y algunas publicaciones y algunos proyectos que tenemos con mi colega Valentina Lidman respecto de la presencia del judaísmo en la literatura. Hace ya unos años con Valentina hablábamos de esta cuestión. Se suele decir que la crítica o la investigación literaria es un género autobiográfico, y evidentemente aquí hay elementos autobiográficos porque Valentina, nacida en Barcelona, de familia uruguaya que tiene algo que ver con el judaísmo, ya luego lo explicará o no si quiere. Yo soy argentino, nacido en Rosario, de familia de inmigrantes judíos de Besarabia, y por lo tanto, de alguna manera, siendo los dos profesores de literatura, escritores, críticos, etcétera, esta indagación acerca de cómo se refleja lo judío, el judaísmo, eventualmente lo que Albert Memmi llama la judeidad en la literatura contemporánea, y particularmente la literatura contemporánea en América Latina, nos parecía algo interesante de investigar, precisamente porque no parecía sencillo ni siquiera determinar cuál era el objeto, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de judaísmo? Podríamos decir, es la primera pregunta que nos teníamos que hacer, ¿no? Evidentemente de una religión, pero no solo. Evidentemente de una vida comunitaria, pero no solo. Evidentemente de una compleja tradición que los judíos inmigrantes llevaban a sus países de llegada, y que no es fácil determinar en qué medida siguen existiendo a través de las generaciones de personas nacidas ya en territorio americano, ¿no? En determinado momento, hablando de los pensadores que nos podían servir de marco para esta indagación, empezamos a darnos cuenta que Stéphane Moses, en este libro, no sé si se alcanza a ver, L'Ange de l'Histoire, es un libro que Stéphane Moses es un pensador nacido en Berlín en el año 31, pasó parte de su juventud durante la Guerra Mundial en Marruecos, luego fue profesor en Francia y durante muchos años fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue el que introdujo en Francia algunos de los pensadores más importantes del judaísmo alemán, como Rosenzweig, Gershon Scholem, y también Walter Benjamin, que son esas tres figuras son el objeto de este libro, L'Ange de l'Histoire. Pero hay un capítulo de este libro en particular que se llama Kafka, Freud y la crisis de la tradición, donde Moses formula la idea de
rebelión de los hijos. ¿Qué es lo que Mosés denomina rebelión de los hijos? Él dice, con la emancipación de los judíos de Europa, con la Haskalah, se abre un proceso a partir del cual, podríamos decir, un proceso ambiguo, ¿no? O sea, por un lado, a los judíos se les permite participar, en cierto modo, de igual a igual dentro de la vida y de la cultura de sus países, ¿no? El caso más paradigmático, podríamos decir, es el de Moses Mendelssohn, ¿no? Y su relación con Lessing y la manera en que entre los dos piensan no solo la posibilidad, sino la necesidad, ¿no? De que los judíos se abandonen el gueto, por así decir, en todo sentido, no solo en el sentido físico, también en el sentido intelectual, o sea, se vuelvan partícipes de la vida nacional, de la vida de sus países, sea en Francia, Alemania, completamente, a cambio, podríamos decir, de un cierto aflojamiento del rigor en la vida religiosa de la comunidad judía, ¿no? Es decir, la vida en la comunidad ya no podía estar cerrada en torno al shil, a la yeshiva, a los ritos, podríamos decir, asociados a esa vida de gueto cerrado, casi sin relación con el resto de la ciudad en la que se vivía. El resultado, podríamos decir, de este proceso es que hay una generación, digamos, de judíos que tienen una cierta tensión entre mantenerse fieles a la tradición y asimilarse, ¿no? Los hijos de esta generación serán justamente los escritores de los que hablamos eso. O sea, por ejemplo, Kafka, en la carta al padre, cuando Kafka le reprocha a su padre haberlo culpabilizado, digamos, toda su vida por no ser suficientemente judío cuando ya el padre de Kafka no lo era, o sea, era un judío solamente formal, digamos, iba a la sinagoga, etcétera, pero no tenía la capacidad de conocer profundamente la tradición y, por lo tanto, la capacidad de transmitirla, ¿no? Otro ejemplo que da Mosés es, por ejemplo, el de Freud. ¿Por qué a Freud a principios del siglo XX se le ocurre la idea de Edipo, ¿no? O sea, de justamente el conflicto fuerte entre padre e hijo en torno, evidentemente, en la lectura que hacemos es, digamos, en torno justamente a la disputa por seguir o no seguir un determinado camino, una determinada tradición. Hay otros ejemplos evidentes que se pueden pensar en esta línea. Por ejemplo, uno de ellos es Hofmannsthal, ¿no? No solo porque Hofmannsthal finalmente se convierte, como lo había hecho antes Henry Heine, digamos, con esa idea que dice Heine cuando él se hace bautizar, que dice este es el pasaporte de entrada de la cultura europea, ¿no? Hofmannsthal, además de convertirse, escribe ese texto tan conocido que es la Carta de Lord Chandos, que es un texto que se puede leer justamente como una inaccesibilidad a la tradición, es decir, de lo que está hablando el Lord Chandos es de la dificultad que él tiene para hacer que la lengua, que las palabras le sigan diciendo algo, ¿no? Le sigan significando. Y en esto hay una cierta proximidad con Kafka, con el Kafka del proceso, que es, digamos, el de la ley que sigue existiendo, pero ya es inaccesible, que es un poco la lectura que hace Gershon Scholem, ¿no? del proceso, o sea, de los alumnos sin escritura, ¿no? Dice Scholem, aquellos que ya no pueden acceder al conocimiento de la tradición, ¿no? Bueno. A nosotros nos pareció muy productivo ese marco de la rebelión de los hijos, porque justamente mostraba, permitía pensar esa tensión tan difícil de resolver entre tradición y asimilación, ¿no? Finalmente, lo que hicimos, pues, establecer ese marco, reunirnos en un coloquio en la Universidad de Valentina en Metz, al que asistió
fue en petit comité, Ana fue una de las que asistió. Otro de los que asistió fue un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Leonardo Segman, argentino de nacimiento, pero que hace muchos años que vive en Israel y que es un gran estudioso de la literatura de autores argentinos judíos, ¿no? Entonces, finalmente de allí salió la idea de hacer un monográfico para una revista que hacen unos colegas de París que se llama Cuadernos Líricos. Aquí en el chat tienen el link. Es una revista que se centra en la literatura contemporánea del Río de la Plata, de ahí lo de lírico. Ya saben que los franceses adoran las siglas. Y entonces, en este número, que yo los invito a que ustedes visiten y indaguen, planteamos esta cuestión con aportaciones extraordinariamente interesantes. Y justamente el artículo de Leonardo Segman, que creo que es el más largo del monográfico, lo que hace es preguntarse si ese marco teórico es operativo para la escena americana, podríamos decir, de la rebelión de los hijos, ¿no? Venía, podríamos decir, precedido en un número anterior de esa misma revista. Yo había escrito un artículo en el que intentaba utilizar ese marco para el caso de Pizarnik y de Hellman, de dos poetas argentinos de origen judío, de historia personal, podríamos decir, más o menos semejante, hijos de inmigrantes judíos, los dos nacidos en Argentina, pero después de poco tiempo de la llegada de sus padres. Poetas muy distintos entre sí, ¿no? Pizarnik, una poeta de heredera del surrealismo, muy autocentrada, de un mundo más bien abstracto, podríamos decir, frente a Hellman, poeta político, comunista primero, peronista después, pero con una poesía muy centrada en ese atravesamiento de lo político de los años 60, pero que los dos planteaban una cosa interesante, que es que el judaísmo, que al principio no aparece en su obra, tardíamente aparece como algo perdido y quizá ya inaccesible, ¿no? Es decir, que me parecía interesante cómo, en lugar de aparecer en el origen, digamos, esta cuestión de la rebelión de los hijos, aparecía como algo que al final, cuando ya parecía logrado, digamos, ese haberse convertido en poetas argentinos sin ninguna marca necesaria, digamos, de los judíos, sin embargo, de alguna manera aparece. Luego, si acaso, explicaré de qué manera aparece, ahora no me quiero extender mucho. Leonardo Segman hace un artículo muy detallado, con mucha información, lo que respecta, por ejemplo, a las cuestiones legales, que son muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que los judíos no sufrieron ningún tipo de discriminación legal al llegar como inmigrantes, digamos, a diferencia de lo que pasó en Europa, donde fue una lucha muy larga y muy costosa, ¿no? Haber llegado a ese periodo relativamente breve de la vida de los judíos en Europa, que significó la posibilidad de participar plenamente en las vidas nacionales. Leonardo Segman lo que propone es la idea de que en realidad la rebelión de los hijos, pensado desde el punto de vista latinoamericano, en particular del argentino, es una actitud que probablemente es común a otros hijos de inmigrantes, que es el rechazo del padre como extranjero, ¿no? Es decir, el hijo del extranjero quiere ser plenamente ciudadano del país en el que ha nacido, y por lo tanto tiene una tendencia, sin necesariamente negar su origen, sí tiene una tendencia a rechazar, digamos, esa posición ambigua o no plenamente integrada, que es la del extranjero, que de alguna manera sigue teniendo una parte de su vida, de su culto, de su identidad relacionada evidentemente con su país de origen, ¿no? Bueno, esto fue un poco
el marco del que partimos, y por eso nos interesó mucho esta idea de Stéphane Mosés, de rebelión de los hijos, justamente porque plantea una cuestión que para nosotros es muy candente, y creo que para todos los que pensamos en esto, que es cómo continuar con la tradición, dado que el judaísmo probablemente no es nada sino es tradición, cuando esa tradición ya no está puesta en lo religioso, sino en otras partes, ¿no? En la tradición, en la transmisión de determinadas cosas relacionadas con la cultura, con la literatura misma, con la forma de estar en el mundo, pero no necesariamente con la vida de la sinagoga, ¿no? Bueno, esto es el marco del que partimos, y no me quiero extender más. Ahora le paso la palabra a mi colega Valentina Lippmann. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí, y para mí la verdad que es un placer volver a Barcelona en este marco del Sefer, aunque sea virtualmente, y realmente agradezco a los organizadores del Sefer. Retomo entonces un poco lo que ha dicho Edgardo, y tal vez me gustaría empezar insistiendo en nuestro objeto, en cuál es nuestro objeto de estudios. Creo que lo has dicho sobre todo al final, es decir, es un debate muy, muy largo ese de qué es la literatura judía, pero nosotros no lo enfocamos precisamente en esos términos, no estamos hablando de literatura judía, estamos hablando se ha debatido si un autor judío entonces entra en la categoría, si es porque hay temas judíos en la obra, etcétera, ¿no? Nosotros lo planteamos desde otro lugar porque no nos interesa hablar de religión. Desde el momento que trabajamos la literatura, podemos decir, como dice un colega mío de aquí, Philippe Zard, que se trata de un judaísmo apócrifo, es decir, que no podemos referirnos a una concepción normativa del judaísmo. Y tampoco nos interesa exclusivamente el enfoque sociológico, es decir, objetivar las estadísticas, los movimientos migratorios, etcétera, aunque obviamente siempre tendremos una mirada interdisciplinar, y trabajar la literatura es trabajar con el contexto, ¿no? Pero, en cambio, Edgardo ha mencionado el término de judeidad, que me parece que no solo es pertinente, sino que realmente responde a nuestro objeto de estudio, a nuestro interés. Es un término acuñado por Albert Memmi, que murió este año, un escritor franco-tunecino, nacido en Túnez, que murió en París, y que cuando habla de judeidad justamente lo distingue de judaísmo y de judaidad, ¿no?, en francés, y que se refiere entonces a las maneras de ser y de sentirse judío. Por lo tanto, ya no es algo objetivable, estamos tratando de la presencia de lo judío, en español podemos decir lo judío, de manera subjetiva, evolutiva y singular en cada uno, como el legado judío puede manifestarse, expresarse en la lengua, ¿no?, puesto que estamos trabajando la literatura. Y en ese sentido, no solo nos interesan los autores judíos, también en el mismo número del Lírico, de la revista Lírico al que se refiere Edgardo, hay un artículo sobre Borges. Borges es el gran escritor argentino del canon, el representante del canon del siglo XX en Argentina y universal, pero argentino, y filosemita, que trata temas judíos, o hay personajes que son judíos en su obra, pero sobre todo el planteamiento que tiene Borges es que no hay, que el libro deja de tener sentido si no se actualiza, ¿no? Pierre Menard, autor del Quijote, o sea, es decir, la manera de leer, lo que nos enseña Borges, la manera que nos enseña Borges a leer y a enfocar la literatura, me parece que corresponde perfectamente con la tradición judía de lectura, ¿no? Se dice que el judaísmo es la religión del libro.
pero también y sobre todo es la religión de la interpretación, ¿no? Y podríamos evocar aquí el Midrash de Rabbi Akiva cuando se encuentra con Moisés, que es discípulo de Rabbi Akiva, y le dice, no entiendo lo que estás planteando. Y dice, pero ¿cómo que no entiendes? Si son tus propios mandamientos, fuiste tú el que nos transmitiste estas enseñanzas, ¿no? Es decir, cómo ahí lo inaccesible a lo que se refería Edgardo está en la propia tradición, ¿no? Como la autoridad original se pierde si no la actualizamos. Me parece que va por ahí. Entonces, bueno, nuestro estudio, nuestro campo de estudio no pretende, por lo tanto, establecer ninguna categoría, no estamos delimitando autores, literatura judía, sino que trabajamos justamente en esta atención dentro del marco nacional de cada autor, del contexto histórico, etcétera, ¿no? Incluso también autores, digo, no judíos como Borges, pero incluso a veces, como Lispector, autores en los que, escritores en los que lo judío no es manifiesto o explícito, ¿no? En una primera lectura. De hecho, ya Stefan Moses lo dice y se ha retomado mucho en Kafka, el autor que hoy en día reconocemos como el gran representante de la modernidad judía. El término judío no aparece en su obra de ficción, aparece en otros lados. Y lo mismo pasa con Lispector, que bueno, para mí es una autora que está atravesada por lo judío, por su identidad judía, pero no la podemos leer exclusivamente desde ahí, ¿no? Hay que leerla como autora brasileña, que es lo que ella quería y en lo que insistía, ¿no? Entonces, bueno, señalar simplemente que dentro de este área o este campo de estudios es fundamental la noción de modernidad que plantea Moses. Moses habla de la modernidad judía, como ha explicado Edgardo, y él distingue dos corrientes. La primera sería la que representan autores como Hermann Cohen, Franz Rosenzweig o Emmanuel Levinas, que observan que los textos de la tradición son incomprensibles y por lo tanto lo que tratan es modernizar o adaptar el lenguaje, la forma, para seguir manteniendo, para poder mantener un contenido que ya no es accesible para nosotros en su época, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, básicamente. En cambio, la otra, esta sería lo que él llama modernidad normativa y por lo tanto se sitúa dentro de la continuidad de la tradición, porque creen todavía en una verdad revelada, aunque ahora somos incapaces de comprenderla. Y luego habla de otra corriente que es la modernidad crítica, que representan autores como Kafka, Benjamin, Hannah Arendt y después de la Segunda Guerra Mundial, poetas como Paul Celan y Edmond Javès, donde a la inversa ya no creen, ya no consideran que haya ninguna verdad transmitible, ya no hay mensaje, pero en cambio recuperan la forma, es decir, que se sirven del texto, de la tradición como puro signo y a partir de ahí restos, cada uno a su manera, ¿no? Muy distintas entre sí. Pero bueno, esto es Moses que lo desarrolla en un artículo muy bonito que traduje también para la revista, así que si consultáis la revista podréis leer los detalles. Y me parecía que, bueno, los dos habíamos trabajado sobre esta transposición de la modernidad en América Latina, que es nuestra especialidad, la literatura latinoamericana y concretamente rioplatense contemporánea. Entonces, me parece que es importante destacar lo que significa modernidad en este caso, en este sentido, a partir de la emancipación, puesto que, como ha dicho Edgardo, implica que el judío es ante todo ciudadano de un Estado y ya sobrepasa los límites de la comunidad, dejan de ser el único referente o el referente inmediato superior, por lo tanto, la pregunta es cómo el judío se posiciona respecto
a esa tradición de la que ya no es el único referente o el que está por encima de todo, y tiene que reinventar o cuestionarse justamente su posición respecto a su propia tradición, pertenencia, comunidad, ¿no? En América Latina, Saúl Sosnovsky había hablado del guión, ¿no? De lo judío latinoamericano, lo judío argentino, etc. Y me parece que esa tensión o esa relación es lo que nos interpela, lo que nos interesa, y que hay distintas posiciones, como he dicho, puesto que cada escritor lo enfoca o lo vive y lo expresa de maneras muy distintas, pero que podríamos establecer podríamos fijarnos en todo caso en las distintas generaciones, ¿no? A partir de la relación del escritor con la lengua, con el idioma castellano, y a partir del contexto histórico y del contenido de lo judío justamente en sus obras. Y en ese caso, en ese sentido, podríamos distinguir distintas generaciones desde los primeros autores inmigrantes que todavía escribían en yiddish o para quienes el yiddish es fundamental y que tienen sienten una nostalgia por ese mundo europeo perdido anterior, ¿no? La nostalgia, el sufrimiento es fundamental. Después sería la primera generación nacida en Argentina o en cualquier lugar de América Latina. Argentina es sin duda el país donde en literatura en todo caso, pero es la comunidad más grande en América Latina, sobre todo, bueno, y en literatura me parece que es donde está más representada numéricamente, y eso nos había llamado mucho la atención a Edgardo y a mí, ¿no? Como el canon nacional argentino está lleno de autores judíos, ¿no? Entonces, la primera generación, que tiene una fecha simbólica que es 1910, con los gauchos judíos de Alberto Gerchunov, ¿no? Donde con autores como Gerchunov, pero también Carlos Grunberg o César Tiempo, que utilizan un español, se preocupan porque el español sea perfecto, por un español castizo, ¿no? Y que transpone Gerchunov, entonces, Sion es Argentina, ¿no? La tierra prometida en las tierras argentinas de las colonias, ¿no? Y también proyectos de revistas como Judaica para legitimar la posición, la integración del judío en Argentina. Hablo porque es lo que conozco un poco, ¿no? La segunda generación nativa ya no tendría esta visión idílica, hay un parricidio respecto a la generación anterior en ese sentido, y tiene que ver con lo que mencionaba Edgardo del rechazo o de la dificultad con el componente extranjero de sus padres y de su origen, de su doble origen, ¿no? Entonces, el porteño es híbrido, aparecen palabras en yiddish a veces no. Por ejemplo, bueno, Lázaro Liacho, David Viñas, incluso Pizarnik podría pertenecer en ese sentido de incomodidad a esta generación. Hay como es una situación compleja de integración. La siguiente generación, que sería la tercera generación nacida en Argentina, tal vez el componente, la novedad sería la aparición de Israel, ¿no? Y también del hebreo, el cambio de idioma, de los códigos idiomáticos en todo caso. Por ejemplo, bueno, Teresa Porcekansky en Uruguay, pero Ricardo Feuerstein en Argentina, o Alicia Steinberg. La experiencia de Israel, lo argentino pero como mestizaje, etc. Y me parece que también es en esta generación donde está la experiencia de las dictaduras, que es fundamental, determinante en muchos autores, ¿no? Como Hellman, en muchos autores respecto a su relación con lo judío, justamente. Hellman solo integra el componente judío después del exilio, lo redescubre, ¿no? De manera explícita en todo caso, con Dibashu y con composiciones,
o con la carta a la madre también. También Rosenkopf en Uruguay, Alberto Spunsberg, etc. Y la generación más joven a la que pertenece el propio Edgardo, y también están, bueno, Samoilovich, muchos otros autores, que no creo que sea simplemente una generación, digamos, cronológica, sino también eso, ¿no? Lo que digo, la relación con esa tradición, con ese legado, cómo posicionarse. Y aquí me parece que hay escritores que en su infancia tuvieron una formación, una doble escuela, ¿no? La escuela argentina y la escuela hebrea, pero que quedó en la infancia. A lo mejor Edgardo nos puede hablar, no sé si es muy atrevido, pero a nivel personal de tu experiencia en ese sentido como escritor, es decir, dónde incorporas eso. Y por otro lado, autores o escritores para quienes ya no ha habido ninguna transmisión, o en todo caso ha habido la transmisión es la ausencia justamente o sea, que ni siquiera no solo no fueron a la escuela hebrea, pero tampoco festejaban en casa o sea, bueno, fiestas o rituales más básicos, ¿no? Y estoy pensando en Samoilovich porque en el número que presentamos tiene un poema muy bonito que se llama Baccarat, donde de manera muy irónica manifiesta esa incomprensión respecto a Pesach, ¿no? y el Seder. Y entonces, bueno, como cada uno se posiciona cuando ya, justamente cómo encararlo ya, o sea, no de manera nostálgica, sino irónica, qué significa, todo eso pues es apasionante y muy distinto en cada autor. Esa tensión, incomodidad que caracteriza, me parece, a la tradición judía, y ahora estoy pensando en la advertencia de Enzo Traverso, ¿no? Cuando habla del fin de la modernidad judía y plantea que la intelectualidad judía siempre ha ocupado un lugar marginal, un lugar de izquierdas, de lucha, y que desde el momento que ocupa el centro y el lobby americano, ese es el planteamiento de Traverso, se muere ¿no? Pero en todo caso, la advertencia de no acomodarse en la posición dominante o ni convertirse en un judío profesional, ¿no? Por decirlo de algún modo un poco brutal, sino tratar de recuperar o tratar de cuestionar el aspecto auténtico, el aspecto subjetivo de esa transmisión, de esa falta de transmisión. Y como decía Levinas, preguntarse por el significado de lo judío es haberlo perdido, quiere decir que ya no hay nada, pero es también mantener el vínculo, mantener si tenir, ¿no? O sea que también hay, me parece, hoy en día un deseo por no sé si acceder a esa tradición, pero sí en todo caso, por eliminar el miedo o el tabú anterior, tal vez, ¿no? De una pertenencia escondida, ¿no? Marrana, de la tradición marrana, ¿no? Como hay una necesidad, o en algunos autores, obviamente, de naturalizar esa pregunta. No sé, estoy un poco pensando en voz alta, ¿eh? Entonces, bueno, con Edgardo y con otra gente seguimos trabajando en esto, y nos parecía ahora nuestro próximo proyecto, muy reciente, es tratar de pensar esto, tratar de pensar la tradición, la presencia de lo judío, la judeidad en escritores latinoamericanos,
en su vínculo también con Europa, es decir, qué lugar ocupa Europa en todo esto. Y bueno, a raíz de, en realidad, como yo estoy trabajando en la Universidad de Metz, que por cierto Metz es el lugar donde durante la Revolución Francesa se disparó, hubo conflictos muy importantes, hubo quejas de la comunidad judía, es una comunidad judía muy importante, era en la Edad Media, por el peso de los impuestos que tenían que pagar y por la categoría de ser ciudadanos de segunda categoría. Y a partir de ahí fueron los primeros ciudadanos, la primera comunidad a la que se liberó de los impuestos y por extensión a toda Francia, y por lo tanto la emancipación francesa de 1791 tiene su origen en esas quejas de la comunidad de Metz. Por lo tanto, bueno, me parece que es un lugar simbólicamente adecuado para plantear estas cosas y para pensar en el lugar de Europa en su relación con esta judeidad latinoamericana, el imaginario europeo, los regresos, las idas y vueltas, una Europa que ha sido trabajada como lugar de emigración, de expulsión, pero menos desde otros lados y menos desde, Cynthia Gabay, que veo aquí, lo ha trabajado mucho, ¿no? También el exilio. Pero desde otro lugar, o sea, qué significa hoy Europa y qué relaciones, y también comparativamente, es decir, cuál es la posición, cuál es la situación de los escritores o de lo judío, de la judeidad en escritores contemporáneos aquí, ¿no? Y pienso también en escritores de origen argentino que han nacido en España o que se vinieron por el exilio, o posiciones como la mía, que soy hija de uruguayos exiliados, ¿no? En fin. En esas estamos. A mí me parece, bueno, habéis abierto muchos temas, entre ellos, por ejemplo, lo de Edgardo Dobry, que él estudia, tú estudias este tema, Edgardo, pero tú deberías ser también objeto de estudio, porque eres un caso de un poeta. No sé si estudiaste en Moses Ville o qué educación tuviste en Rosario judía, pero claro, tú también eres caso de estudio. Yo la verdad que os agradezco muchísimo a Valentina Litván y a Edgardo Dobry que me metieran en este tema, porque yo jamás lo había pensado visto desde Israel. Cuando vosotros me propusisteis por primera vez entrar con vosotros en vuestros proyectos, a mí me pareció que esto quedaba muy lejos de lo que yo hacía, que yo me dedico exclusivamente a autores que escriben en hebreo. Principalmente en Israel, pero no solamente en Israel, ya que la literatura hebrea en estos momentos está saliendo de Israel por la gran cantidad de israelíes que están abandonando Israel y ya vuelven a escribir en Europa. Pero conversando con vosotros, pues la verdad es que vi que por un lado están los escritores que escriben en español en Israel, que son literatura hispanoamericana, yo creo. Aquí entraríamos en otro debate, ¿no? Si, por ejemplo, los escritores que escriben en español en Cataluña pertenecen a la literatura catalana o a la española. Esto es un tema sin dirimir. Yo creo que lo tengo bastante claro, que los escritores que escriben en español en Israel pertenecen a la literatura hispanoamericana. Y ahí, gracias a vosotros, analicé una obra de teatro, El Rescoldo, de una escritora uruguaya que escribe en Israel, Sara Strasberg-Dayan. Y bueno, hice un análisis de la mentalidad de gueto. Ella ahí habla de la ruptura del muro del gueto de Varsovia para luego en Israel caer en un país que tiene mentalidad de gueto, que incluso ha levantado un muro que separa a los israelíes de los palestinos y que está aislada de su entorno, digamos, en Oriente Medio. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Y luego dentro de los escritores israelíes que escriben en hebreo, creo que también es aplicable lo que gracias a vosotros he conocido, que es a Stefan Moses,
que él habla de asimilación, cómo su familia estaba asimilada en Berlín y con la llegada del nazismo se dieron cuenta de que no eran alemanes. Y hay una especie de proceso acordeón, creo yo, en los escritores, de asimilación y disimilación, cómo se asimilan a la cultura no judía y por cuestiones externas vuelven a una disimilación, vuelven a escribir de, bueno, que si es un tema el vuestro extrapolable a muchas otras literaturas. Pero, no sé, quizá le damos la palabra a Edgardo porque yo creo que él es caso de estudio también. Yo lo he estudiado. ¿Ah, sí? Tengo algún artículo ahí sobre su poesía. Pues lo leeremos. Sí, es verdad, doy fe. No, bueno, yo, a ver, creo que justamente me parece que es interesante el hecho de que en el principio quizá de este proceso, los escritores judíos intentaban, por así decir, sacarse de encima el corsé del judaísmo, del yiddish, o sea, ser escritores absolutos, no ser escritores judíos, ¿no? Hay un momento en que aparentemente el proceso se invierte, o sea, el escritor judío, por así decir, siente que ha perdido demasiado el contacto con esa tradición. El asunto de la tradición, esto es, me parece que es muy interesante, aquí no nos da tiempo de desarrollarlo, pero la palabra tradición es una palabra muy importante en el ámbito literario, ¿no? La tradición es aquello que un escritor tiene por la propia herencia que le da su lengua, ¿no? Es decir, para un escritor italiano, aunque escriba hoy, Dante y Petrarca forman parte de su tradición. Para un escritor en castellano, Cervantes y Quevedo también. Ahora, en América la tradición es una cuestión extraordinariamente compleja y estimulante. Me refiero a América, a todo el continente, porque ¿cuál es, digamos, la tradición americana? No es exactamente la tradición de sus lenguas europeas, porque las literaturas americanas se hacen justamente partiendo de la premisa de, por mucho que escribamos en inglés, en portugués o en castellano, nuestra literatura tiene que ser argentina, brasileña o estadounidense, no inglesa, portuguesa o española. Luego, la tradición siempre es un poco una construcción, ¿no? Una reconstrucción, ¿no? Siempre tiene algo artificioso y se diría incluso anticronológico, va del presente al pasado. Entonces, la aparición del problema, podríamos decirlo, de los judíos como tradición es muy estimulante pensada, ¿no? en ese marco, porque justamente, a diferencia del escritor europeo que puede sentir que la tradición le pesa porque es demasiado larga y demasiado contundente, el escritor americano tiene el síndrome contrario, o por lo menos lo tuvo durante mucho tiempo, que es me falta tradición. Por eso Borges habla del escritor argentino de la tradición o del escritor que inventa sus precursores, que es una idea que acuña T.S. Eliot en un famoso ensayo de 1920, ¿no? Entonces, a mí me pareció particularmente interesante, por ejemplo, el caso de Pizarnik, cuando Pizarnik vuelve a Argentina en el año 65, después de 5 años en París, tiene una cierta, aparentemente tiene una cierta vacilación en torno a si hizo bien volviendo a la Argentina después de 5 años en París, y empieza a aparecer allí la figura del judío, ¿no? Poco tiempo después muere su padre, y entonces a raíz de la muerte de su padre aparece el tema del judaísmo de una manera fuerte, ¿no? Y ella recuerda el acento de su padre, que siempre siguió siendo un acento fuerte, y habla de la lengua muerta y fría, le dice, ¿no? Cuando muere su padre, que es una cosa que recuerda los salmos, ¿no? Que se me pegue la lengua a la boca, etc. Bueno, en el caso de Hellman, como comentó Valentina, va vinculado a la muerte de su madre. Cuando él reconstruye la salida de su madre, el pogrom de Kiev, ¿no? de
aparece explícitamente, ¿no?, el tema del judaísmo, que antes había ido apareciendo, pero de una manera no central, podríamos decir, ¿no? Pues bueno, creo que aquí hay una cosa interesante y que probablemente haya que profundizar en ello, ¿no? Cómo la progresiva asimilación, laicización de todas las comunidades, de la judía en estas generaciones sucesivas que mencionó Valentina, hace que en determinado momento el judaísmo aparezca no como un peso, sino como lo contrario, como una falta, como algo que empieza a ser casi meramente decorativo y del que tenemos que recuperar algún tipo de saber profundo, podríamos decir, ¿no? Estoy pensando que en esta relación entre lo judío y lo nacional, ¿no?, que en Pizarnik justamente el elemento extranjero del padre, del que ella dice, solo yo podré dar testimonio de tu, no sé, del odio que sentías por este país o algo así, no me acuerdo, pero habla de odio y de malestar, como ese componente es obstáculo también para escribir una novela, la novela tan deseada que no logra, ¿no?, que no puede conquistar, que no puede lograr escribir Pizarnik. Y en cambio, en otros escritores, lo judío viene estoy pensando en Kamenstein, pero también en Lispector, lo judío es lo que permite, según mi lectura, renovar, posicionarse en la tradición argentina, renovarla, sacudirla, ¿no? En Kamenstein justamente, que tampoco escribe novela y que también dice que no logra escribirla, es la novela imposible, ¿no? Es como si no hubiera posibilidad de un relato continuo, incluso de situarse dentro del relato nacional de alguna manera, porque está ese elemento exterior, extranjero, que sin embargo, justamente en Kamenstein, es la herida que permite movilizar lo argentino, reconocerlo desde otro lugar o apropiarse del voceo desde otro lugar, ¿no? Y, por ejemplo, simbólicamente tengo un versito aquí de ella, ¿no? Pero cuando me quedé con la alianza de mi padre, la alianza de su padre, que es en un libro que se llama Gueto y que escribe tras la muerte del padre, justamente, la alianza con minúscula, o sea, se ha convertido en el objeto desacralizado, pero de una realidad muy concreta, muy cotidiana, que sin embargo conlleva toda la carga simbólica trascendental, ¿no? Y, o sea, como esa relación con la tradición. Bueno, digamos, la cuestión de la lengua y de la relación con el lenguaje, esto yo lo intentaba explicar más o menos, es muy interesante porque fíjate que, por ejemplo, lo de la carta a Lord Chandos de Hofmannsthal, la cuestión de la ley indescifrable de Kafka, yo me agregaría, por ejemplo, la figura de Tristán Tzara, ¿no?, que en realidad se llamaba Rosenbrock y venía de la comunidad judía de Bucarest, ¿no?, o sea, de una familia acomodada de comerciantes judíos, y Tristán Tzara cuando funda Dada, lo primero que dice es Dada no significa nada, ¿no? Y escriben justamente en esa línea, podríamos decir, de la opacidad completa del lenguaje, cuando ya el lenguaje se ha vuelto algo inútil. Y en el caso de Pizarnik aparece en sus diarios permanentemente la obsesión por que no domina el castellano y se obliga a estudiar y lee a Góngora y quiere entender hasta la última palabra y busca 10.000 palabras en el diccionario, ¿no? Entonces ahí evidentemente también hay algo, ahora estamos quizá mostrando demasiado nuestras cartas para que nos las roben, pero quiero decir, ahí hay algo también quizá por trabajar, eso que decís, ¿no?, de la relación tan particular, ¿no?, con Hellman, por ejemplo. O sea, Hellman
es un poeta neológico. Antes de llegar a ese libro en lengua sefaradí que él escribe siendo askenazi, su poesía está hecha de invenciones de palabras. Yo creo que ahí evidentemente juega un papel también César Vallejo, que fue, digamos, en Trilce, podríamos decir, el primer gran poeta de la romper y recomponer las palabras, pero sin duda hay algo que tiene que ver con toda esa cuestión de los nombres, por ejemplo, ¿no? De su padre que se llamaba Mirochnik, pero compra un pasaporte falso con Hellman con H, cuando llega a Argentina se lo ponen con G, luego él va a jugar también con la sinonimia, o sea, podríamos decir los nombres desenfocados, ¿no? La imposibilidad de encontrar el nombre propio que está también en Pizarnik, que se cambia de nombre, su padre que llamaba Pojarnik, que creo que en polaco significa bombero, y cuando llega a Argentina, es decir, que ahí hay todo un campo todavía por seguir trabajando, ¿no? No sé si Marcel quiere transmitir alguna inquietud del distinguido público, o Ana, no sé. No, yo quería en todo caso recoger el guante que tú lanzas. Es cierto lo que dices, los escritores hebreos, que escriben en hebreo, israelíes, hasta hace relativamente poco, a raíz de lo que tú dices de la lengua, les bastaba su judeidad, siendo ellos como son. Hablo de los escritores del canon, que son rabiosamente no religiosos, cuando no declarados ateos, pero a ellos les bastaba con la lengua hebrea para mostrar que son escritores judíos, si es que se puede decir así, a pesar de que el sionismo y todo lo que es la israelidad rechaza el judaísmo, digamos, que está considerado como algo diaspórico, un accidente histórico de 2000 años. Pero he observado que últimamente los autores que yo traduzco y que escribían en hebreo y con eso les bastaba, y eran unos autores que escribían literatura muy universal, que no les delataba cuando lo traduces, como ya no está en hebreo, tú no sabes, puede ser un escritor que haya escrito eso en Madrid, en Estocolmo o en Tel Aviv. Y en cambio ahora una escritora como Tzruya Shalev, por ejemplo, que siempre había escrito en primera persona y textos muy universales, no localizados, ahora ha pasado a la tercera persona y sus temas son muy locales, vuelve al... O sea que este proceso del que hablaba Stefan Moses de asimilación y disimilación se está produciendo también en la literatura hebrea. Como en realidad el hebreo, al convertirse en una lengua normal, antes era más una lengua de grupo. Claro. Solamente los judíos se manejaban en hebreo. Ahora le está sucediendo al hebreo, creo yo, con las grandes inmigraciones también que hay de obreros no judíos. Desde la segunda intifada hay como 500.000 de personas que viven en Israel, que no son judíos, que tienen hijos ya desde el 2000 hasta ahora, han pasado 20 años. Hay gente que ha nacido allí, que son monolingües en hebreo, que no son judíos. Luego tenemos también escritores árabes que escriben en hebreo. El hebreo está normalizando su existencia y está dejando de ser la lengua de un grupo. De manera que el escritor, veo yo, tiene que mostrar su judeidad de otra manera, que es volviendo a textos que recogen la tradición judía. Sí, lo que vosotros decís funciona también en realidad en Israel. Interesante lo que cuentas. En ese punto igual puedo decir, nos empiezan a llegar, bueno, la primera pregunta, y aprovecho para animar a cualquier otra persona que tenga alguna inquietud o duda o pregunta que la pueda escribir en el chat. Comienzo por una pregunta de Meira que dice: ¿cuáles son, en su opinión, las principales diferencias entre la trayectoria e influencia en su sociedad de los escritores judíos norteamericanos y los judíos latinoamericanos? Valentina. Bueno, yo diría, o sea, no conozco suficiente la literatura judía americana, norteamericana, pero creo que hay una
getización más marcada, una identidad más marcada. Estados Unidos ha permitido la diferenciación grupal, mientras que en América Latina y en particular en Argentina o Uruguay, la asimilación, por decirlo, la laicización, el esfuerzo gubernamental por la integración, me parece que no se presenta, o sea, un escritor como Saul Bellow o Philip Roth son escritores judíos, no sé, Martín Cohen, Edgardo Dobry o cualquier autor joven del canon latinoamericano no es un autor judío, es un autor argentino primero, ¿no? Me parece a mí, pero no sé si estoy en lo cierto. Quizá hay un vaivén, porque también hemos tenido invitada, creo que en un par de ocasiones, a la escritora argentina radicada en París, Ariadna Harvich. Sí. Y ella aparentemente, tienes razón Valentina, es una escritora argentina que reside en París, pero ella misma ha dicho que cada vez ve más la presencia de rasgos judíos en su obra, sobre todo, en su opinión, me parece recordar que ella ha dicho en repetidas ocasiones, no tanto intencionadamente, sino que sus lectores la identifican como escritora judía, sin que ella como escritora tenga la intención de manifestar un judaísmo en su obra. Bueno, creo que también en este caso de Harwitz hay un vínculo fuerte con Israel, ¿no? O sea, que hay posiciones también, me parece, ¿no? Creo que eso ha sido posterior porque le han traducido la obra al hebreo. En un inicio, creo que fue que hay un pozo ahí del cual ella no era consciente. Pero sí que es verdad que tiene una relación con Israel, luego creo que posterior. A ver. Nos acaba de llegar otra pregunta, en esta ocasión de Cintia Gabay. Muchísimas gracias al Estrés por tan interesante exposición. Quisiera preguntarles, ¿de qué modo explicarían, si es posible explicar, la simultaneidad de los procesos de globalización, por un lado, y la vuelta o la reconciliación con el judaísmo? Bueno, yo, a ver, creo que el tema de la globalización es complejo, ¿no? En la literatura se habla, como ustedes saben, en los últimos años se habla de literatura mundial, que retoma el viejo concepto de Goethe de Weltliteratur. Yo creo que la literatura mundial es una idea anglosajona, básicamente estadounidense, digamos, para poner, o sea, es bastante etnocéntrica, podríamos decir. Sigo pensando, este es un tema, Cintia, que como tú sabes, da para muchos debates acerca de si siguen existiendo o no literaturas nacionales o si ya eso se diluye, por así decir, en esa literatura mundial. Yo creo que siguen existiendo todavía rasgos fuertes de lo nacional en la literatura. Y pienso que diría un poco la línea a la que yo iba antes. Creo que el interés por recuperar algunos rasgos que tienen que ver con los judíos justamente pasa por algo que un escritor seguramente busca siempre, que es un grado, podríamos decir, un equilibrio entre la pertenencia y la diferenciación, ¿no? Es decir, un escritor, justamente una cosa que insisto en lo de Hofmannsthal, porque releí la carta a Lord Chandos y me parece que ahí hay algunos aspectos interesantes que nosotros quizá habíamos perdido de vista porque es tan tópica esa carta como inicio de una crisis, etc. Una cosa que dice ahí Hofmannsthal es la lengua, el lenguaje es aquello que nos protege de una soledad completa, ¿no? Porque la lengua no es nada si no es una convención colectiva, comunitaria, ¿no?
Por lo tanto, la inflexión nacional del lenguaje también es lo que hace que un escritor pertenezca a una literatura nacional, y a la vez, evidentemente, las peculiaridades de su lenguaje dentro de esa literatura nacional es lo que lo hacen tener rasgos de peculiaridad, que es también lo que un escritor siempre busca, ¿no? Evidentemente tener un cierto perfil propio y no parecerse a todos los demás, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Edgardo, y pienso que a lo mejor en la pregunta de Cintia está también la pregunta por el lugar de la diáspora hoy, ¿no? O sea, el escritor judío diaspórico. Y en ese sentido me viene ahora a la cabeza, porque acabo de leer la novela de Saúl Sosnovsky, y es curioso porque es uno de los pocos, por no decir el único en estos momentos, autores que incorpora, que yo conozca, que incorpora el elemento judío con mucha naturalidad en su novela. Él escribe, o sea, es decir, lo judío no es problemático, está a la par de lo argentino, no hay reivindicación de pertenencia, y al mismo tiempo no es rasgo singular, bueno, diferente. Es muy natural porque es lo que es, y al mismo tiempo me decía que él escribe desde fuera, no está en Argentina, y que, no sé, es algo para pensar, ¿no? Ahí yo creo que en lo que decís, Valentina, se juntan dos diásporas, porque la literatura argentina también es una literatura diaspórica. Quiero decir, buena parte de la literatura argentina ha sido escrita y se sigue escribiendo desde fuera de la Argentina, y eso probablemente tiene que ver con el destino de nuestros países, ¿no? Entonces, en todo caso, sería interesante estudiar esa doble diáspora, ¿no? Sí, esa totalmente. doble afuera, ¿no? Claro, también hay exilios voluntarios, como es el de los escritores hispanoamericanos en Israel. Eso es un exilio. Yo creo que escriben literatura de exilio, pero un exilio deseado. Y luego, desde el punto de vista de los israelíes, al pasar a ser un país normal, es interesante también lo que decís de diáspora, porque para los israelíes este mismo espacio que vosotros llamáis diáspora, para ellos es el extranjero. Son judíos, pero no sienten que cuando se van que están en la diáspora, porque la diáspora para ellos nunca ha existido. Ellos tienen un país que se llama Israel, y este mismo espacio físico es el extranjero. Y conviven con unos judíos que todavía están en la diáspora, porque creo que la diáspora todavía existe. Hay judíos que jamás han estado en Israel y que siguen viviendo en la diáspora. Entonces, escribir en este espacio que tiene como dos nombres siendo lo mismo, también está muy dentro de la literatura israelí. Muy bien. Tenemos otra pregunta más, en este caso de Arnau Pons, que pregunta, ¿no creen que Kafka, Rosenzweig, Sholem o Benjamin, que en Kafka, Rosenzweig, Sholem o Benjamin hay una resignificación muy intencionada de lo judío, cada uno a su manera, poniendo en evidencia una distancia muy clara ante el vacío de la asimilación de sus padres? A ver, yo creo que sí, sin duda. O sea, evidentemente estamos hablando además de grandes figuras, ¿no? Las grandes figuras siempre producen, siempre llenan vacíos por su propia entidad. Por otra parte, si quitamos a Kafka, que muere antes, Rosenweig, Jolem, bueno, Rosenweig muere joven también, pero Jolem, Benjamin son autores que ya están marcados, ¿no? Bueno, Benjamin muere, se dice eufemísticamente, se suicida en Portbou. Benjamin es evidentemente una víctima del antisemitismo. Jolem se va a vivir a Israel. Yo pienso que estos son autores que vienen del meollo del judaísmo, evidentemente que repiensan todo eso. No podemos aquí dar cuenta de la trayectoria de cada uno, pero son todas figuras
además de geniales paradigmáticas. Roosevelt tiene un momento de vacilación de si convertirse o no convertirse. Luego justamente eso es un poco su tema, ¿no? La manera en que es posible o no conciliar el judaísmo, cristianismo. Scholem se dedica a la cábala, que es una forma de recuperación también de una tradición y de proponer otra manera de pensar el judaísmo. En el caso de Benjamin, evidentemente lo mesiánico está presente hasta en sus pensamientos acerca de la traducción, ¿no? Yo creo que la diferencia con esta figura de lo que nosotros estamos hablando es que, en primer lugar, no sé si alguna de las figuras que nosotros hemos mencionado tiene la dimensión, ¿no? de un Benjamin o de un Scholem. Que por otra parte son pensadores, no son precisamente poetas o escritores en el sentido que le damos generalmente esa palabra. Pero sí, sin duda, evidentemente me parece que ahí hay un esfuerzo justamente por repensar el judaísmo y ubicarlo, darle un sentido histórico para que siga existiendo en consonancia con otras cosas. Pero en el caso de los que tú mencionas, Arnau, que creo que el más importante de todos hoy en día es Walter Benjamin, porque en este momento lo inunda todo. O sea, prácticamente no hay, no se puede escribir hoy en día un artículo sin mencionar a Benjamin. Evidentemente su campo de influencia es universal, no excede absolutamente. Por supuesto que leído desde una perspectiva de judaísmo se pueden encontrar muchísimas cosas, pero tanto en Kafka, o sea, Kafka es el siglo XX, o sea, yo creo que dentro de 500 años, cuando nadie se acuerde de nada de lo que pasó en el siglo XX, se seguirá leyendo a Kafka. Entonces, claro, la significación, digamos, de estos autores se puede ver dentro de la perspectiva del judaísmo, pero la exceden mucho, ¿no? Sí, si tenemos que comentar. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora sí que están llegando una detrás de otra. En este caso es de Gonda van der Meer. En relación con la lengua, me gustaría preguntar, ¿de qué manera la asimilación lingüística de una lengua judía al español, por ejemplo, transforma la relación de un escritor con su identidad judía? Bueno, brevemente, la cuestión de la lengua es fundamental porque, como todos ustedes saben, para los inmigrantes, para los primeros inmigrantes judíos, la lengua, la koiné era el yiddish. El hebreo era una lengua bíblica y luego esa relación se invierte prácticamente a partir de la fundación del Estado de Israel. O sea, el yiddish se convierte casi en una lengua muerta o secreta que hablan los abuelos sin transmitirla a sus nietos, y las escuelas hebreas pasan a enseñar en hebreo en las escuelas judías. Por lo tanto, es una relación compleja y en muchos casos tensa, por así decirlo. Porque las escuelas, esto es otro tema ya, pero las escuelas hebreas a partir de determinado momento se vuelven escuelas integrales, es decir, escuelas que dan educación normalista por la mañana y lengua por la tarde. El que no se adaptaba a ese sistema podía quedarse fuera, por así decir, ¿no? Y no completar, digamos, sus estudios de lengua hebrea. No sé, Valentina, tú me parece que ahora lo estás estudiando. Creo que, o sea, creo que, no sé cuando te refieres a identidad judía, exactamente a qué te refieres, pero creo que sí que evidentemente en la lengua y en la relación con la lengua está todo, ¿no? Está el vínculo justamente con ese origen judío y con la posición nacional y la relación con... entonces, por ejemplo, es que claro, en cada escritor será distinto y ahora me viene a la cabeza Hellman porque nos hemos referido antes, ¿no? Pero en Dibashu, Hellman escribe en latino.
él es de origen no es de origen sefardí, es ashkenazí justamente, y escribe en ladino como lengua del exilio por excelencia, ¿no? Entonces, su vínculo con lo judío a partir de ese libro está claro que, además de otras influencias, tiene que ver con ese componente extranjero existencial, ¿no? Extranjero, o sea, expulsado de su patria Argentina, pero también una condición existencial. Entonces, es que depende de, no sé si podemos generalizar, es muy compleja la pregunta, interesante pero muy compleja. En todo caso, es obvio que la lengua es central. No sé si hay alguna pregunta más. De momento no aparece. Si no hay más preguntas, igual paso la palabra a Ana para que, bueno, para que haga las últimas palabras. Bueno, la verdad es que soy presentadora nefasta porque me olvidé de decir el título de la charla cuando os presenté. Menos mal que hablando ha quedado claro que era la rebelión de los hijos en la literatura. Pues la Bueno, verdad... esto es como las películas en las que el título aparece al final, ¿no? O sea, Sí. Ay, qué espanto. claro. La verdad que es un tema extrapolable, ya digo, a todas las literaturas, que jamás se me hubiera ocurrido a mí meterme en estos jardines si no hubiera sido por vosotros. Pero la verdad que incluso dedicándose, como yo me dedico mucho a traducción, pues ahora es un tema en el que me fijo mucho y gracias a vosotros he podido ver incluso, ya digo, la evolución última en los últimos 10 años, cómo han evolucionado en este tema los autores israelíes. Como en realidad, como he dicho antes, les bastaba con la tierra y la lengua a ellos para ser considerados, y desde la normalización, que en realidad va abocada a Israel a una normalización como país y como lengua, están sufriendo también Lo que pasa que en Israel es diferente porque en Israel sí que reciben una educación bíblica muy fuerte. Incluso esta autora que estuvo en Sefer el año pasado, Tzruya Shalev, cuando ella dio su charla con Ariana Harvich, hablaron las dos en el aula 113 de la Facultad nuestra de Filología y Comunicación, donde, por cierto, en 1923 habló Einstein. Cuando estuvo en Barcelona, él dio una conferencia en esta aula. Y había muchísimo público el año pasado. Tuvimos, no sé, como 90 personas en esta conferencia, y cuando ella, que es una escritora así muy guapa, muy moderna, muy aparente, dijo, es que yo en mi infancia, ella es nacida en el kibutz Kinneret, un kibutz mítico de Israel, y ella contó que de niña pues sus padres no le leían cuentos como le leen a los otros niños, eso le pasa a muchos autores israelíes, sino que le leían Biblia. Dice, y mi hermano y yo saltábamos en la cama y gritábamos, Biblia, Biblia. Y la gente la miraba como diciendo, pero esta señora, porque es algo incomprensible. Gente, ya digo, atea declarada, laicos rabiosamente, pero la Biblia está ahí. Claro, ¿cómo mides la judeidad de una persona que en realidad estos escritores, porque yo hablo del canon de escritores, no hablamos de la población de Israel, pero el canon de escritores está ocupado al 99% por gente rabiosamente de izquierdas, tanto que el año pasado se hizo un congreso sobre que el título era ¿Por qué la derecha israelí no se expresa literariamente? Dio para un congreso porque es que la derecha israelí no escribe, no está en el canon. Cuando yo a veces hablo de los escritores, parece que es que allí todo el mundo es rabiosamente comunista y eso. Esos son los escritores. Y religiosos, hay excepciones, pero para eso lo son, 2 o 3, en todo lo que es el 100 años de escritura hebrea. Y claro, ver cómo en realidad esta Tzruya Shalev, cómo se ha producido un cambio en ella. En la novela que estoy traduciendo ahora se ve claramente, y en la que acaba de escribir, que ya nos la ha enviado para que la leamos,
se ve claramente como hay un cambio, como ella vuelve a las fuentes en una especie de vuelta de tuerca, porque lo que digo, creo que ya no basta solamente con estar allí en Israel, en la tierra, y escribir en esta lengua, como que hay algo que falta y que conecta con lo que vosotros decís, ¿no? Interesante, habría que hacer un encuentro israelí-rioplatense para discutir. Sí. Ay, que desaparezco. Bueno, si no hay nada más que añadir. Yo quiero, Sí, por favor, nada, Edgardo. muy breve, quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó y en particular a los colegas, a Arnau, a Cintia, que hayan estado atentos y hayan colaborado y acompañado con sus preguntas. Muchas gracias. Y a todos los que nos han acompañado. Y por supuesto a Ana, que es un lujo como presentadora. Gracias a vosotros y a todos los que habéis venido hoy. Um, Y a Barda Sokolovic, que ha organizado todo. También organizado. Yo por mi parte también quiero agradecer a las tres, Ana, Valentina y Edgardo. Creo que ha sido una gran sesión. Hemos tenido también grandes preguntas del público. Y muchas gracias por estar aquí y por ser tan participativos. Aprovecho para decir, por una vez en el chat encontraréis una serie de enlaces a través de los cuales podéis conectar con Mosaica. Nuevamente, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y nos vemos de nuevo mañana. No habrá sesión, pero el próximo, este mismo martes, tenemos a Francisco del Río, que junto con Víctor Sorensen estará hablando de los textos de la tradición cabalística judía. Y un poco más tarde hablaremos con Jordi Martín Lloret y Rosa Rey de literatura contra el olvido, el paradigma de Dora Bruder. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias Ana, Valentina y Edgardo nuevamente. Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Chao. Gracias.